Un cordial saludo, estimados hermanos, estimados amigos, que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Un feliz domingo para todos. Quien les habla es el pastor Irvil Villarruel. Y quiero que me acompañes hoy a reflexionar en este tema que lleva como título El costo de la conformidad con el mundo. Y vamos a estar basando esta predicación en Génesis capítulo 13, versículos 1 al 18. Pero la lectura vamos a hacerla desde el versículo 10 en adelante, que nos dice así. Ahí vemos la lectura en el nombre del Señor. Génesis 13:10 en adelante nos dice así. Y alzó Lot sus ojos, y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Nos sigue diciendo el versículo 14 en adelante así. Y Jehová dijo a Abraham, después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente. El versículo 15 nos dice: porque toda la tierra que ves te la daré a ti y a tu descendencia para siempre, y haré tu descendencia como el polvo de la tierra, que si alguno puede contar el polvo de la tierra, también tu descendencia será contada. Levántate, ve por la tierra a lo largo de ella y a su ancho, porque a ti te la daré. Y el versículo 18 culmina diciendo: Abraham, pues, removiendo su tienda, vino y moró en el encinar del Mamre, que está en Hebrón, y edificó allí un altar. El Señor nos bendiga con su preciosa palabra. Quiero comenzar diciendo que nosotros los seres humanos hallamos seguridad en aquello que nos es más fácil, aquello que nos es más cómodo, aquello que nos resulta realmente como hermoso, fácil y, digamos, sin ningún esfuerzo uno puede alcanzar esa situación. Hay un vendedor, se cuenta la historia de un vendedor en el estado de Utah, en los Estados Unidos, que él se fue por el lado más fácil para hacer crecer su negocio. Él vio que otros negocios prosperaban y el de él no prosperaba, así que utilizó una estrategia poco común y compró varios autos usados, los cuales colocó frente a su tienda, y la gente al pasar veía que la tienda siempre estaba llena de clientes. Y esto fue lo más fácil para él para poder hacer crecer su negocio. No podemos juzgar a este hombre porque él utilizó una estrategia, obviamente, pero fue una oferta engañosa. Muchas veces esas son las ofertas que nosotros vemos en el mundo. Entonces nosotros hoy hablaremos de la historia de un hombre que fue conformista y veremos cuál fue el resultado de su conformismo. Después de los problemas entre los pastores de Abraham y Lot, ellos deciden separarse porque obviamente era una tierra que era muy pequeña para ellos, era una tierra que no podía con las dos digamos, crías de ganados que tenías y de ovejas. Entonces, había momentos donde habían altercados, donde habían problemas porque se cruzaban unos con otros, unos se iban para los pastos del otro y así sucesivamente. Esto creó cierta dificultad. Lo que escoge Lot ilustra perfectamente la dinámica de la conformidad con el mundo y es lo que nosotros quiero que veamos en el día de hoy. ¿Cuál es la dinámica de la conformidad? La conformidad tiene un proceso, tiene unas formas muy sutiles que muchas veces nosotros no vemos con detenimiento.
pecado, pero hay un movimiento que se hace para llegar a ser una persona conformista, y es algo en los cuales nosotros debemos tener mucho ojo clínico y mucho sentido del humor, sentido del, digamos, de la situación, un sentido, digamos, bien claro para no caer en esta situación como Lot cayó en ella. En primer lugar, lo que quiero hablarle es que la conformidad con el mundo empieza con la atracción de algo bueno. Los versículos 11 al 14 vemos cuál fue la reacción de Lot. Abraham le dice, tú puedes escoger, si tú vas para la derecha, yo iré para la izquierda, y si tú vas para la izquierda, yo iré para la derecha. Entonces que se subieron a un lugar y vieron todo lo que está, la tierra que estaba por delante. Así que, bueno, Lot vio que la tierra del Jordán era una tierra plana, fértil, había riegos, había agua, era un lugar muy llano. Digo, este es el lugar perfecto. Abraham pudo entender que esta no sería su heredad prometida por Dios, lo cual nosotros vamos a ver, se ve en los versículos más adelante. Lot pensó que su fortuna entonces iba a crecer de una manera exponencial. Al ver la oportunidad, y la pongo entre comillas esa oportunidad, a ver esa oportunidad que él tenía en ese momento, él dijo, wow, yo voy a prosperar aquí. Ahora mi fortuna se va a hacer más grande. Ahora sí voy a ser rico, mucho más rico, bueno, que mi tío Abraham. Entonces, bueno, él no contaba con que los habitantes de Sodoma y Gomorra, como dice las escrituras, eran malos, eran perversos, eran personas que realmente no tenían el más mínimo sentido de la orientación hacia Dios. Y Lot pensó que él, esas cosas malas, y que el mal no le alcanzaría, porque él dice, bueno, yo voy a vivir en la orilla, aquí al margen de ellos, yo voy a vivir aquí y ese mal no me va a alcanzar. Solo se fijó en los atractivos de la tierra y no en las consecuencias que esto le traería, precisamente por ser un hombre conformista. Y no solamente la conformidad tiene que ver con conformarse con poco. Muchas veces el conformismo es conformarse con lo que nos ofrece el mundo. Es posible que estemos nosotros imitando la actitud de Lot, de conformarnos a este mundo, conformarnos con las cosas buenas que el mundo nos ofrece. Creemos que podemos vivir con Dios y con el diablo. Creemos que podemos vivir una vida normal, un rato con Dios, un rato con el diablo, pecar aquí, pecar allá, pedir perdón aquí, pedir perdón allá. Y bueno, Dios nos va a perdonar. Pero ¿qué pasa si nosotros no enseriamos nuestra vida con Dios? Creemos que podemos vivir esa dualidad de vida, pero un cristiano verdadero no vive esa dualidad de vida. El mundo va a presentarnos ofertas muy atractivas, esas ofertas que realmente llaman la atención. Llévate todo por un 50% de descuento, y ese número lo ponen en bien grande. Y esas son las ofertas que el mundo va a ofrecer. Esas son las ofertas que el mundo va a promocionar para que tus ojos y mis ojos caigan en esas, como se llaman, las ofertas engañosas, como cayó Lot. Lot vio la oferta engañosa del mundo cuando vio la llanura del Jordán, que era lo mejor donde él podía hacerse más rico, pero no vio las consecuencias que esto atraería a su vida. Satanás siempre ha sido y ha utilizado la misma estrategia. No ha cambiado su estrategia. Lo hace desde el principio, cuando engañó a Eva y a Adán allá en el huerto del Edén, utilizando las mismas artimañas. También lo utiliza en el día de hoy. Por eso nosotros podemos decir claramente, no todo lo que brilla es oro, porque muchas veces lo que brilla es la inconformidad, lo que brilla es el desorden, lo que brilla es el pecado, y lo que brilla es la ausencia del mismo Dios. Así que nosotros debemos saber cuál es la conformidad del mundo, cuál es la dinámica de esta conformidad. En segundo lugar, la conformidad con el mundo acaba exigiendo un alto precio. Lot había llegado a ser parte del pueblo de Sodoma. Él no se había metido en la maldad de este pueblo, no participaba en las prácticas inmorales, pero estaba
poco a poco se fue imbuyendo en la cultura, en las costumbres, con las personas, en las amistades, y vemos como su esposa, cuando tienen que salir de allí, ella miró hacia atrás porque se quedó mirando aquellas cosas que le atraían, esas cosas que le costaron un alto precio, sí, pero que realmente el alto precio que tuvieron que pagar por desobedecer al Señor. Lot, al estar sentado en la ciudad, se sentaba con los ancianos en la puerta de la ciudad, indicaba que él se había vuelto parte del sistema de la ciudad. Las personas que estaban allí en la ciudad y en la puerta de la ciudad, donde se hacían los negocios, donde se hacían los juicios, donde se hacían las reparticiones de bienes, donde si de repente había una persona que no tenía pariente, allí se hacían esas cuestiones legales donde se daba la custodia al pariente que quizás no lo tenía y lo había conseguido. Es decir, se hacían muchas cosas importantes en la puerta de la ciudad. Allí estaba Lot. Allí nos dice la escritura que este hombre también estaba compartiendo con las mismas costumbres que las del pueblo. Es decir, que se había hecho parte de ellos, aunque no vivía dentro de ellos y aunque no participaba de las prácticas inmorales. Era en la entrada donde se hacían esos negocios, era allí donde estaban los ancianos de la ciudad, y por su presencia allí vemos que Lot había llegado a integrarse totalmente con esta gente, es decir, que estaba haciendo una vida tal cual como ellos lo mostraban. Es decir, se había conformado al mundo, se había conformado a esa situación, olvidándose de las enseñanzas de su gran amigo y gran mentor, Abraham. Nosotros podemos comenzar viviendo en la orilla, así como Lot. Decimos, no, mira, yo no me voy a meter con eso. Yo voy a estar aquí. Eso a mí no me va a hacer daño. Yo no voy a hacer esas prácticas inmorales. El pecado y el mundo son como unas plantas carnívoras que una vez que estás adentro te atrapa y no te suelta, simple y llanamente con el milagro de Dios cuando somos liberados por el Señor. Cuando pretendemos vivir en la orilla, pronto nos encontramos cayendo más y más adentro, así como Lot se encontró más y más envuelto en la vida de Sodoma y en la vida de Gomorra. Obviamente, conociendo la verdad, decidió irse por aquellos lugares donde no estaba Dios. Llegó el día en que Dios decidió acabar con las dos ciudades porque el pecado ya había llegado a la presencia de Dios. Ya Dios no soportaba el pecado de estos dos pueblos. Y Dios le ofreció una salida a Lot. Él fue salvado de la destrucción. Pero ¿qué pasó? Él perdió todo lo que tenía. Tuvo que pagar un alto precio precisamente porque estaba conforme viviendo al mundo en el cual él mismo había decidido vivir. Muchas veces nosotros debemos evitar vivir conforme a este mundo y vivir conforme para Cristo. ¿Cuál es la dinámica de la conformidad? La dinámica de la conformidad, en tercer lugar, es que la conformidad con el mundo nos roba la bendición del Señor, nos roba la bendición de Dios. En los versículos 14 al 18, nosotros vemos donde se refleja la promesa, esa renovación de la promesa del pacto de Dios con Abraham, que ya Dios le había hecho a Abraham. Ya Dios de antemano, de hace mucho tiempo, le había dicho que él le iba a dar la tierra, esa tierra prometida. Después de esa separación entre Abraham y Lot, Dios le mostró a Abraham lo que tenía reservado para él y su descendencia. Tenía lo mejor para él, pero en este caso vemos a un Lot impulsado hacia las cosas del mundo, impulsado hacia lo más fácil, impulsado por aquello que le fue más atractivo. Entonces creyó que escogía lo mejor, pero obviamente no se dio cuenta que estaba escogiendo lo peor, porque de luego perdió todo lo que tenía. Lo hace porque estaba perdiendo la gran bendición de Dios. Si hubiese permanecido al lado de su siervo Abraham, de su servidor Abraham, de su padre Abraham, de su tío, de su pariente, si hubiese estado al lado de él, no hubiese sufrido la catástrofe que vivió en ese momento, y por lo tanto perdió la bendición del Señor.
Hoy nosotros debemos estar pendientes de todas las cosas como pasan. Cuando mantenemos una actitud a las orillas de Sodoma, es decir, a la amistad con las cosas del mundo, perderemos la bendición del Señor. Cada vez que nosotros nos acercamos y coqueteamos con el pecado, estamos perdiendo la bendición del Señor. Esta conformidad trae consecuencias negativas y destructivas al creyente. ¿Por qué? Porque nos olvidamos de las cosas que debemos vivir en el Señor, nos olvidamos del compromiso, nos olvidamos que hemos hecho un pacto con Dios de serle fiel hasta la muerte, nos olvidamos que Dios nos ama a pesar también de nosotros, que Él entregó su vida por ti y por mí, y nos olvidamos de las cosas más importantes. Esta conformidad nos separa del Creador, nos roba la bendición del Señor, nos roba ese momento de intimidad con el Señor, porque poco a poco ese acercarnos al mundo, ese coquetear con el pecado, poco a poco nos va robando ese gozo de estar en el Señor. Ya no queremos orar, ya no queremos leer la palabra, ya no queremos congregarnos, ya no queremos saber nada de Dios porque supuestamente estamos bien. Tengamos mucho cuidado con eso, mucho cuidado con estas cosas, porque la amistad y la conformidad con el mundo nos roba la bendición del Señor. Esta conformidad hace que cada día nos alejemos de grandes bendiciones que Dios tiene preparadas para nosotros. Recuerda que Dios tiene grandes cosas que hacer en nuestras vidas y grandes cosas que darnos. Vamos a sufrir, como nos dice la palabra del Señor, pero confiad, yo he vencido el mundo. Y lo que al final de su gran sufrimiento que tenemos en la vida va a ser un gozo eterno ante la presencia del Señor. La pregunta es, ¿qué camino vas a escoger? ¿Serás conforme a este mundo o conforme al corazón de Dios? Que algún día Dios, cuando estemos ante su presencia, Él nos diga: tú ven, siéntate conmigo, porque tú eres un hombre, eres una mujer conforme a mi corazón y no conforme a este mundo. Por eso, amados hermanos, les he hablado en el día de hoy el costo de la conformidad con el mundo. En primer lugar, les dije que la conformidad con el mundo empieza con la atracción de algo bueno. Ojo con eso, cuidado con eso, porque no todo lo que es bueno viene de Dios. En segundo lugar, la conformidad con el mundo acaba exigiendo un alto precio. ¿Qué cosas tienes que pagar? Vas a tener muchas veces que llorar y el costo va a ser demasiado elevado para lo que el mundo en realidad te va a ofrecer. Pero lo que Cristo ofrece es salvación, es vida eterna y es un bienestar eterno cuando estemos ante su presencia. Y en tercer lugar, la conformidad con el mundo nos roba la bendición del Señor. No pierdas la bendición del Señor, porque Dios está contigo para librarte, para ayudarte y fortalecerte. Amados hermanos, que Dios me los bendiga cada día y que Dios me los guarde. Vamos a orar. Quiero darte muchas gracias, mi Dios. Gracias por este día. Gracias por tu verdad que se expuesta a mi vida. Y hoy quiero transmitirla, Señor, también a aquellos que necesitan de ti. Padre amado, que no vivamos conforme a este mundo, porque este mundo nos roba tu bendición, nos roba el bienestar, nos quita las cosas más preciadas y, Señor, nos aleja más y más de ti. Que cada día vivamos conforme a tu voluntad, aunque suframos, Señor, pero vamos a sufrir porque en la eternidad será de eterna alegría, de eterno gozo, porque estaremos ante tu presencia. Bendito sea tu nombre. Gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que te dé un hermoso día y una hermosa semana por venir. Un fuerte abrazo para todos.